Hermanos, comenzamos una serie que se llama Señales al respecto, ¿verdad? A propósito de lo que estamos viendo. Señales. Y esta serie abarca muchas cosas en sí, porque esta palabra señales tiene mucho que ver en la palabra de Dios. Hoy en específico vamos a empezar, antes de ver otro tipo de aplicación a esta palabra señales, primero vamos a ver las señales de Dios que se aplican a nuestra vida, ¿verdad? Y esta enseñanza se llama Señales de Dios en tu vida. Señales de Dios en tu vida. Una señal es un rasgo, es como una cicatriz, como un distintivo, una marca o una característica, un símbolo, puede ser muchas cosas, una señal. Entre las muchas señales que Dios ha provisto para guiar al hombre, para darle dirección, vemos desde los inicios que las primeras señales que Dios menciona son las lumbreras, le llama así el libro de Génesis, ¿verdad? Lumbreras celestes que son el sol, la luna, las estrellas. Esto lo vemos en Génesis capítulo 1, verso 14. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Entonces, vemos que son indicadores de tiempo, ¿verdad? Y que nosotros regimos nuestra vida mediante esas señales. La noche para dormir y descansar, el día para trabajar y hacer toda nuestra obra, dice la palabra de Dios. Son indicadores, pues, de cómo debemos nosotros obrar, y Dios lo hizo en su creación. También vemos que hay señales que nos muestran o que son visibles acerca de la existencia y de las cualidades de Dios. Usted ha leído, sin duda, el Salmo 19. En el Salmo 19 nos da también este tipo de señales. Mire, por ejemplo, el Salmo 19, desde el verso 1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Vemos cómo pues esto reafirma, ¿verdad?, de que son señales de Dios para nuestra vida. A pesar de que en el mundo hay muchas creencias, hay muchos tipos de creencias de la gente, así podemos decir que cada cabeza es un tipo de creencia y que nosotros tenemos una fe especial en un personaje, ¿verdad?, en una persona. Pero a pesar de esto, vemos que se etiqueta a la gente en sus diferentes creencias. Si dicen que creen en Dios, se les cataloga como cristianos, ¿verdad?, a los que creen en Cristo. La Biblia define lo que es un verdadero cristiano como alguien que ha recibido personalmente a Jesucristo como su Salvador, esto es, que ha creído en Él para que le salve, que confía únicamente en Él y en lo que Él ha provisto para salvación, como es su muerte y su resurrección y sus promesas que Él nos dio cuando se humanó, se hizo carne en la persona de Jesucristo, y que tuvimos perdón de pecados y tenemos perdón de pecados por esa fe que creemos nosotros, y que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida interior, que nos dirige. Y hay una evidencia, es una señal, una evidencia de que cada uno de nosotros es cristiano. Hay evidencia de que cada uno de nosotros tiene el Espíritu de Dios. Esa evidencia marca
un cambio de vida. De manera que aquel que antes no era cristiano, pero que ahora ha creído en Cristo, experimenta un cambio de vida. Esto es, en su interior, en su mente, ahora sus deseos son otros, sus intenciones son diferentes, sus propósitos en la vida han cambiado, porque ahora ya es cristiano. Esto es, tiene al Espíritu de Dios, el cual dirige su vida. El Espíritu de Dios entonces viene a ser una señal que marca una diferencia de vida, que marca un tiempo anterior y un tiempo posterior, marca una línea de división. La evidencia de un verdadero cristiano se muestra de dos maneras. Se muestra tanto en la fe como en la acción, ¿verdad? La fe y la acción. Jesucristo lo dijo de esta manera. Fíjese, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto lo dijo en Juan 8:12. Él dice, bueno, hace un momento se decía que había oscuridad en el mundo. Entonces Jesús vino y dijo, yo soy la luz del mundo. Esto es, cuando no está Jesús en la vida del cristiano, en la vida del ser humano, entonces su vida es oscuridad. Es oscuridad refiriéndonos a lo espiritual, ¿verdad? Es oscuridad. No tiene luz en su vida, no tiene la luz de Dios, del creador de todas las cosas en su vida, porque cuando Él viene, Él trae luz. De forma que cada uno de nosotros en su mente ya no vive en oscuridad. Y esto se tiene que evidenciar por la manera en que vive, en que se desarrolla. Esa sería una señal en la vida del cristiano que tiene el Espíritu de Dios por la forma en que está viviendo. Pero mire, hay señales en el mundo que pueden ser señales de Dios o señales del enemigo, como dice Osiris, del innombrable, ¿verdad? Del diablo. En el capítulo 13 de Marcos, en el verso 22, dice así la palabra de Dios, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Vea lo que está hablando aquí, que el enemigo también hace señales, ¿verdad? Como algo visible, y hace señales que son muy parecidas a las señales de Dios. Pero las señales de Dios surgen de un espíritu interior, del espíritu que Dios nos ha dado y está dentro de nosotros, en nuestra mente, y controla toda nuestra vida. Y las señales del enemigo vemos que son externas, son señales ante los ojos únicamente para engañar. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 9, dice que es un inicuo, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ese es el enemigo. Y desafortunadamente mucha gente ha creído en esas señales, han sido engañados por esas señales que el enemigo hace. Por eso es que nosotros tenemos la fe verdadera, porque nosotros no caminamos conforme a lo que ven nuestros ojos, sino conforme a la fe que Dios nos ha dado en nuestro corazón, en nuestra mente. Es una fe lógica, ¿verdad? Es una fe pensante. Y les decía, desafortunadamente mucha gente es engañada y será engañada. El libro de Apocalipsis dice en el capítulo 19, verso 20, dice, y la bestia fue apresada
y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Una descripción gráfica real, ¿verdad?, vivida de a dónde van a ser lanzados los enemigos de Dios. A ese lago, dice, que de fuego que arde con azufre. Muchas veces nosotros nos podemos preguntar, o la gente se preguntará, ¿Dios hizo un infierno? ¿Dios hizo un lugar así? Si es un Dios de amor, si es un Dios que quiere recibir, bendecir a toda la gente. Si nos damos cuenta en lo que leímos, dice que a ese lugar específicamente los que cayeron ahí primero fueron la bestia que se nombra aquí es ese hombre lleno del poder del enemigo, ese anticristo, ¿verdad? La bestia dice que fue apresada y con ella el falso profeta, esto es, un hombre que promovía la religión del anticristo. Ese es el falso profeta. No era un profeta que promovía a Dios, sino que promovía la religión del anticristo, de la bestia. Y dice que estos fueron lanzados a ese lago de fuego que arde con azufre. Dice, y fue apresada, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, estos dos se van a conjuntar para engañar a la gente, ¿verdad? Harán señales para engañar a las personas. Y los que son engañados por estos dos van a tener el mismo destino que los engañadores, porque Dios los va a llevar ahí. Entonces, no es que Dios arroje ahí a las personas o haya hecho este lugar de tormento eterno para ellos, sino que ese engaño precisamente, ese engaño es el que los lleva allá. Lo que Dios hizo es tener misericordia de todos nosotros que estábamos destinados a la perdición, pero Dios abrió una salvación, Dios nos trajo un camino de redención y Dios tuvo misericordia de nosotros al hacernos entender que pusiéramos nuestra fe en Él y que creyéramos en Él. Y para eso también nos dio señales el Señor, para que pudiéramos creer a nosotros en nuestro interior. Y eso es lo que vamos a ver ahorita también más adelante. En el libro de Éxodo, en el capítulo 4, verso 17, Dios le da a Moisés la capacidad de hacer señales también delante de Faraón para convencerlo de que deje ir al pueblo de Israel de Egipto. Le dice en esa cita, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Esto es, las señales que Moisés iba a hacer para que Faraón se diera cuenta de que Dios era el que estaba pidiendo que dejaran ir al pueblo de Israel. Entonces, vemos que hay señales de Dios también para que los inconversos se den cuenta de que es Dios el que está haciendo esas señales, de que es Dios el que está obrando en su corazón. Pero dice la Biblia, Faraón endureció su corazón y hizo más fuerte la opresión sobre Israel. El libro de Jueces, en el capítulo 6, nos habla acerca de un hombre llamado Gedeón. A este hombre Dios le habló para que fuera juez o libertador de Israel, para que llevara a Israel a la guerra. Nada más no busque la cita, está en el capítulo 6.
empieza a narrar toda la historia de Gedeón. Y Gedeón le pidió señal a Dios para ver si era real, ¿verdad? Era un hombre así como que quería ver. Él quería estar seguro, percatarse, de tener ahora sí que los pelos de la burra en la mano, ¿verdad? Para darse cuenta de que así era. Y le dice, dame señal. Y ustedes saben la historia de esa piel, de ese vellón que él puso ahí, que dijo que toda la tierra esté mojada al amanecer y que nomás el vellón esté seco. Y bueno, así pasó. Y después pidió otra señal, no, que el vellón esté mojado y toda la tierra seca. Y bueno, así pasó. Y le pidió señal a Dios. Y no fue algo por lo que Dios se molestó, la incredulidad de Gedeón. Dios hizo lo que Gedeón deseaba para convencerlo de que así era. Como cuando Abraham ora por Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y le dice, Señor, ¿y si hubiera ahí tantos justos? Pues no la destruyo. No, si hubiera 50, no la destruyo. Pero si hubiera 40, y luego Abraham le dice, Señor, no se enoje conmigo, mi Señor, pero ¿qué tal si hubiera 30? Y ya comencé a hablar, pues ahora te digo, si hubiera 5, pues no destruyo a Sodoma y Gomorra por 5, pero no había 5. Por lo tanto, no había nada por qué salvar a Sodoma y Gomorra. Entonces, vamos a entrar en materia. Señales de ser cristiano. Señales de ser cristiano. Y para esto nos vamos a ir a la primera carta de Juan. En la mañana preguntaba Chava que si Juan y primera de Juan. Pues ahora vamos a ir a primera de Juan, que es una de las cartas, del apóstol Juan. Este es el Evangelio de Juan. Y en primera de Juan vamos a comenzar por el capítulo 2. En el verso 29. Primera de Juan, capítulo 2, verso 29. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Sí dice así? Sí. ¿Su Biblia? Muy bien. Otra vez, fíjese, dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Aquí como que Juan quiere remarcar, fíjense, les dice a la gente, entiendan, ustedes saben que Él es justo, hablando de Jesús, dice, entiendan también que una característica de aquel que es nacido de Él es que hace justicia, ¿verdad? Ustedes saben y todos vemos que los hijos se parecen a sus padres, ¿verdad? Y cuando nace un niño, luego los que van a visitar y los que van a ver dicen, ay, mira la naricita de su papá, que tiene la sonrisa de su mamá, ¿no? Ay, pero mira los ojos que tiene de los dos, ¿no? Del papá y de la mamá. Y así se dice. Ustedes pueden ver a Emanuel. ¿A quién se parece Emanuel? Véanle la cara a Emanuel, ahí está. ¿A quién se parece? Se parece a Marcos, ¿verdad? Y de chiquito más, güerito. Ajá, así es. Entonces sabemos que los hijos se parecen a los padres. Los rasgos, el carácter, muchas cosas que les podemos encontrar, la sonrisa, etcétera, porque el ADN lo marca, ¿verdad? El ADN no miente, lo está marcando ahí. Vemos que dice esta cita que leímos y sabemos por toda la Biblia que dice que Dios es justo. Dios es justo en un sentido que únicamente Él puede serlo. Es un atributo personal único de Dios. Dios es justo, no hay
alguien más que tenga esa característica de Dios, ese atributo de Dios como Dios lo tiene. Pero sin embargo, hay un tipo de justicia de Dios que es transferible a sus hijos. Y por eso dice Juan, si ustedes saben que Él es justo, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Dios es justo y nosotros también tenemos que ser justos en ese sentido, no en el sentido de justicia única o justicia perfecta, pero nosotros debemos de ser justos también y hacer justicia. Dios nos crea a su imagen y semejanza, así nos hizo Dios, ¿verdad? A su imagen y semejanza cuando nos creó. Y siempre sabemos y vemos, gracias, que el hijo pequeño siempre trata de imitar a su padre, trata de hacer lo que él hace, de hablar como él, de vestirse tal vez como él, así son los niños chiquitos, ¿verdad? Y mientras el hijo pequeño más conoce a su papá, mejor lo va a imitar y más se va a parecer a él. Mientras más tiempo pasa con él, mientras más tiempo pasa con su papá, el niño, para conocerlo, más se empapa de lo que su papá es, de sus características, de sus palabras, de sus juegos, de su carácter. Pues bien, hermanos, lo mismo pasa con nosotros y Dios. Cuando nosotros pasamos tiempo con Él, lo conocemos más y más nos parecemos a Él. Cuando más nos ocupamos en estudiar su palabra, que es su revelación, más nos parecemos a Él, más actuamos como Él, más características tenemos que Él. En este caso, dice aquí, ustedes saben que Él es justo. Bueno, pues todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Por qué? Porque Él es justo y como sus hijos, nosotros tenemos que hacer justicia. Estamos mostrando las características del Padre Celestial como hijos que somos. Y es lo que está diciendo aquí Juan. Recuerde que estamos viendo señales de ser cristianos. Señales de ser cristianos. Vemos cómo nosotros tenemos esa creatividad también. Tenemos esas palabras que Dios tiene y que nosotros hemos adquirido de Él, de su palabra, ¿verdad? Todo esto son rasgos de Dios que se transmiten a nosotros como sus hijos. ¿Por qué? Porque conocemos de Jesucristo. Esos rasgos que nosotros podemos tener. Fíjese, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, verso 1, el apóstol Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que imitar a Dios en lo que podemos imitarlo. ¿Y en qué podemos imitarlo? Entre lo que podemos imitar a Dios está la justicia. La justicia. Dice la palabra de Dios. Busquen el reino de Dios y su justicia. Es lo que tiene que ser nuestro anhelo. En el capítulo 5, en el verso 20 de Mateo 5:20, Jesús le dice a sus discípulos, escuche, les dice a los discípulos, si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los fariseos, ellos tenían su propia medida de justicia y la medida de su justicia eran ellos mismos, su moral, sus obras, su capacidad. Pero Jesús les está diciendo, no busquen la justicia propia, la justicia de ustedes, busquen la justicia de Dios en su vida. Y entonces va a ser algo mucho mejor que la justicia propia. Esta palabra que se traduce como justicia
dikaiosune, se llama dikaiosune, es una palabra griega, se refiere a comportamiento moral que se ajusta a la ley de Dios. Fíjese, le repito, en el griego en el que se escribió el Nuevo Testamento, esta palabra dikaiosune, que se traduce como justicia, se refiere a comportamiento moral que se ajusta a la ley de Dios. Por ejemplo, el salmista en el Salmo 7, verso 8, él escribe: júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia. No dice conforme a tu justicia, no, dice conforme a mi justicia. Y le pide a Dios que le haga una evaluación de su persona basándose en su obediencia a los mandamientos. Es lo que está diciendo aquí el salmista. Le dice: júzgame, Señor, conforme a mi justicia. Esto es, conforme a mi comportamiento moral según tu ley. Es a lo que estaba refiriéndose con su justicia. Y esa es la justicia. Pero hay una noticia que no nos parece tan buena cuando vemos que el hombre no puede alcanzar la justicia completa o la justicia verdadera. No la podemos alcanzar por nuestros propios medios, la justicia perfecta, porque pues el estándar es muy alto para nosotros. El estándar que Dios pone en sus mandamientos es muy alto. Dios pone ahí los mandamientos y nos dice que debemos de alcanzarlos, pero vemos que no nos alcanzamos. No los alcanzamos ni en la ley literal, ni tampoco en la ley espiritual. No tenemos esa capacidad como seres humanos, porque en determinado punto vamos a tropezar y vamos a caer, vamos a fallar. No vamos a poder alcanzar esa justicia perfecta por nosotros mismos. Por eso, fíjese bien, por esa incapacidad nuestra es que nosotros nos aferramos a la justicia de Cristo, porque Cristo sí alcanzó el estándar total de Dios, porque dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, ¿quién es? Es Cristo. Él no conoció pecado, ningún tipo de pecado. Él llevó una vida perfecta, pura en todo aspecto. Pues dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No por nosotros, por la justicia de Cristo, por la vida moral que vivió Cristo, sin mancha, sin contaminación, sin ninguna falta, sin ninguna falla, una vida perfecta. Por eso es que nosotros nos podemos aferrar a esa justicia de Cristo para ser declarados justos, no por nuestros méritos, sino por los de Él, ¿verdad? Por la justicia que Cristo ha determinado para nosotros. Y es una verdad asombrosa para nuestras vidas, el que seamos justificados. Señales en la vida de los cristianos. Señales en la vida de los cristianos. Uno de los profetas, llamado Miqueas, en el capítulo 6, verso 8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Primero, hacer justicia. Es lo que está diciendo el profeta ahí. ¿Qué pide Dios de ti? Dios te pide que hagas justicia. Yo me pregunté a mí mismo y me pregunto, y ahora le pregunto a usted: ¿usted hace justicia en todas sus relaciones, en su vida? ¿Hace justicia con todas las personas que nos rodean, con las cuales hacemos trato, cuando vamos manejando en la carretera, cuando trabajamos, cuando hacemos negocio? ¿Somos justos? ¿Hacemos justicia? Porque recuerde que Dios
está irado contra los injustos, contra las injusticias que se cometen en el mundo. Y usted sabe que la gente con poder, sean políticos o no, cometen injusticias. Principalmente los gobernantes son los que cometen muchísimas injusticias cada día, pero pues cada uno de ellos va a dar cuenta ante Dios y van a pagar por todo eso, van a ser enjuiciados por todo eso. Ahora nos enfocamos en nosotros. Nosotros hacemos justicia porque el clamor de Miqueas, aunque fue hace miles de años, es aplicable para hoy, para nuestras vidas. Hombre, dice, ¿qué pide Dios de ti? Solamente dice, haz justicia, sé justo en todos tus tratos, sé justo en toda tu vida, sé justo en todo lo que tú haces. Amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, la primera señal de que eres un cristiano es esto, que haces justicia. Número 2, estamos viendo en Primera de Juan, ¿verdad? Número 2, señal número 2 está en el capítulo 3, verso 9. Capítulo 3, verso 9. Y dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Señal número 2 en la vida del cristiano dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y dice la razón, porque la simiente de Dios, simiente, aquí hablando de una semilla, hablando de algo que va a echar raíz, ¿verdad? Porque la simiente de Dios, dice, permanece en él. No es algo que se fue, permanece en el cristiano la simiente de Dios. Dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Son palabras duras cuando dice, no puede pecar porque es nacido de Dios. Dice que no practique el pecado, y esta palabra practicar es hacer, desempeñar, repetir, ejercer lo aprendido. Esto es practicar, ¿verdad? Practicar algo continuamente, como cuando se practica un deporte, se practica una disciplina, se practica la lectura, ¿verdad? Es algo constante, es algo que está ahí en la vida y que forma parte de nuestra vida. Entonces, la palabra practicar, en este caso no practica el pecado, habla de un estilo de vida, de comportamiento, de pensamiento y de razonamiento. El que es nacido de Dios no practica el pecado, así de sencillo. Y dice, fíjese, aquí mismo estamos viendo el capítulo 3, verso 9. Váyase un verso arriba, que es el 8. En el 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hablando del pecado como un estilo de vida, como una práctica común, que ya no es algo que caracterice al Hijo de Dios, ¿verdad? Esta palabra dice, el que practica es el que lleva a cabo una vida de desobediencia de los mandamientos de Dios, sin temor al castigo, sin temor a las consecuencias. Es un pecador consuetudinario, esto es, que lo practica día con día y no tiene ningún tipo de remordimiento, no tiene ningún tipo de carga por eso. Alguien puede pensar equivocadamente que esto signifique que los verdaderos creyentes no pecan, y no se refiere a esto. No se refiere a que los cristianos no pecamos. Porque Juan dice,
Juan mismo en su carta, en esta primera carta, váyase ahí que está en la primera carta, en el capítulo 1, vea el verso 8, capítulo 1, verso 8 de primera de Juan, dice, si decimos que no tenemos ¿qué? Pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, esta palabra de aquel que practica el pecado no significa que esa persona no peca nunca en su vida. Eso sería una persona que es perfecta, ¿verdad? Por eso Juan se encarga de aclararlo. No se trata de que no hagas nada malo en tu vida. Se trata de que hagas algo normal en tu vida, el pecado. Esa es la práctica del pecado, que ya no seas movido a dejarlo, que ya no te redarguya nada en tu ser cuando pecas, que ya no sientas tristeza ni dolor cuando cometes algo malo. El cristiano no puede hacer eso. El cristiano eventualmente va a caer en pecado, pero va a sentir esa tristeza que trae el Espíritu de Dios que ahora vive en él. Esa tristeza que lo lleva a arrepentirse, que lo lleva a confesar, que lo lleva a buscar el perdón de Dios por esa situación en su vida. Entonces, cuando el apóstol Juan dice que el cristiano no practica el pecado, se refiere a esto, a que no lo hace un estilo de vida, ni puede hacerlo. No puede el cristiano vivir en un estilo de vida pecaminoso, porque entonces no sería cristiano, porque hay quien piensa que como Dios ya nos salvó, ya somos salvados, entonces ahora podemos hacer cualquier cosa que querramos. Al fin y al cabo, Dios ya nos salvó. Hay quien puede pensar de esta manera. Y lo que pasa es esto, quien piensa de esta manera y vive una vida de pecado pensando que es salvado, lo que esa persona tiene es la perdición, no es salvado para nada. Porque al que es salvo, lo primero que Dios obra es en su mente, en su cabeza, en sus pensamientos. Esos cambian completamente, cambian. Y ahora tenemos miedo de pecar, tenemos miedo del juicio, tenemos miedo de enfrentarnos a Dios y tenemos miedo de que Dios nos reclame y nos diga ¿qué estás haciendo con tu vida? Y tenemos miedo que nos discipline por el pecado que hay en nuestra vida. Fíjese, eventualmente un cristiano puede cegarse momentáneamente y puede vivir una vida de pecado, pero Dios va a traer a alguien o algo que le haga reaccionar y que lo despierte y que le quite la venda de los ojos y se dé cuenta de que ese pecado él no puede seguirlo teniendo en su vida y de que aparte, fíjese, aparte, ese pecado que cometió va a recibir juicio de Dios y va a recibir esa persona una disciplina de Dios, porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Entonces, hermano, no pensemos que si cometemos algo malo va a quedar impune, porque ningún pecado, por pequeño que sea, va a dejar de recibir juicio de Dios. Todos los pecados, la mentira más inocente, la maldad más pequeña, toda tiene que recibir juicio de Dios, porque Dios odia el pecado y por eso vino Cristo a deshacer las obras del diablo, las obras del pecado. ¿Cuánto tiempo vivió el rey David engañado? Después de que comete adulterio con Betsabé y después de que manda asesinar al marido, a Urías. Y David estaba completamente relajado, tranquilo. Exactamente. Hasta que llegó un profeta a quitarle la venda de los ojos y le dijo: tú eres ese hombre malvado, tú eres ese hombre que cometió tal.
¿Y qué sintió David cuando se le quitó la venda de los ojos? Sintió que se le venía el mundo encima, que un rayo le caía y lo partía. Se le fue el hambre, sus emociones fueron oprimidas. Ocurren muchísimas cosas en la vida del ser humano, del hombre, del cristiano, ¿verdad? Cuando está en pecado y no puede verlo y de repente llega la luz para anunciar el pecado que está cometiendo. Pero Dios tiene misericordia, ¿verdad? Dios tiene misericordia. Estamos viendo las señales que Dios envía a nuestra vida. En Romanos capítulo 6, verso 12, dice la palabra de Dios, Romanos 6, 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, el pecado no tiene la capacidad de dominarte, porque tú estás bajo la gracia de Dios. El pecado no tiene la capacidad de dominarte, de modo que tengas que decir, no me pude resistir a hacer esto y tuve que hacerlo. Eso lo dice el inconverso, el que no tiene a Cristo, el que no tiene el Espíritu de Dios en su vida puede decir eso, porque él no tiene quien lo defienda, no tiene control sobre el pecado. Pero nosotros no. Aquí dice, el pecado no te va a dominar, el pecado no puede dominarte, porque tú tienes la gracia de Dios, y la gracia de Dios es su Espíritu. Por eso dice, no reine, no domine, que no te controle el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado no puede controlarte, el pecado no puede dominarte. Tú puedes vencer cualquier tentación que venga a tu vida. Podemos vencerlo como cristianos. Podemos vencer todo lo que pasa en nuestra vida. Dice el Salmo 119 en el verso 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjese, la gracia de Dios se demuestra también cuando la palabra de Dios vive en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Cuando la hacemos nuestra, esa palabra nos lleva a apartarnos del mal, a resistir al pecado, a resistir esas tentaciones. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando viene una tentación a usted, siempre hay una palabra que va en contra de ese pecado, de esa tentación. Y siempre usted puede recibir esa fortaleza de la palabra de Dios. Número 3. Son 6, pero yo pienso que vamos a ver nada más unas pocas y el domingo vemos las próximas. La señal número 3 en Primera de Juan está precisamente en el capítulo 3, en el verso 14. En el verso 14, que dice, Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ok, otra vez. Fíjese lo que está diciendo Juan, hablando de los cristianos. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Fíjese, hemos sido pasados de la muerte eterna a la vida eterna. ¿En qué? En que amamos a los hermanos, a los cristianos, a los que creen como nosotros. Dice, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte.
En las cartas a las iglesias de Apocalipsis, en el capítulo 2, en el verso 4, en la carta que se escribe a la iglesia de Laodicea, a la iglesia de Éfeso, perdón, en la primera carta a la iglesia de Éfeso, el Señor tiene un reclamo ante la iglesia y le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjese lo que le reclama Dios a esta iglesia. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el Señor le estaba reclamando a la iglesia de Éfeso esto, que era una iglesia activa, que se reunía y que hacían muchas actividades y muchas cosas. Pero el Señor le dice: lo primero que tengo contra ti es que perdiste la pasión, perdiste la fuerza de tu amor por mí. Todo se hizo costumbre, todo se hizo rutinario, como cuando una pareja, un matrimonio, ¿verdad? Se acaba la pasión, se acaba el amor, únicamente hay rutina, únicamente hay frialdad, ¿verdad? Hay apariencia, pero no hay amor. Y es que el amor se acaba, el amor no se acaba la intención de amar. Y aquí es lo que les está reclamando el Señor a esta iglesia. Lo que tengo contra ti es que tú dejaste tu primer amor. Pero, ¿cuál amor? ¿Qué es el amor? En este caso estamos viendo nosotros la característica o la señal de que somos cristianos, que somos hijos de Dios, y lo que leímos es que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El amor. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, nos dice la palabra de Dios algunas características del amor verdadero, de lo que es el amor verdadero, ¿verdad? Del verso 1 en adelante, 1 Corintios capítulo 13, verso 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se alegra con la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es una de las características que el apóstol Pablo nos da acerca de lo que es el amor. Y Jesús dice a la iglesia de Éfeso: has dejado tu primer amor. Pero leamos esta cita de 1 Corintios que leímos en relación a que amamos a los hermanos, ¿verdad? En lo que leímos de 1 de Juan. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y vemos aquí el amor. Este amor que leímos aquí, vamos a trasladarlo hacia los demás, hacia nuestros hermanos. Y por eso dice: yo puedo hablar lenguas humanas y de ángeles, pero si no tengo amor, soy solamente un ruido, no soy nada. Dice: si tengo profecía y si entiendo todos los misterios
de la vida, de la Biblia, de la palabra, y si entiendo toda ciencia, y si tengo muchísima fe, de tal forma que le digo a este monte, vete para allá y se va, pero no tengo amor, nada soy. Si todo lo que yo tengo en la vida, toda mi riqueza, mi dinero, mi casa, mi carro, si todo yo lo junto y lo vendo para dar de comer a los pobres, pero lo hago sin amor, de nada me sirve. Únicamente soy un viento que llega y se va. Eso está diciendo ahí el verso 3, dice, si reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres, pero y entrego, incluso dice, y si entrego mi cuerpo para ser quemado, no maten a fulano, mátenme a mí, pero lo hago por que me vean a mí, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y luego, características del amor verdadero. El amor verdadero es sufrido. ¿Qué significa esto? Sufre por los demás, sin echar en cara lo que hace, ¿verdad? Sufre para que los demás no sufran. Sufre para que los demás vivan. Sufre para que los demás sean bendecidos. Dice, el amor es benigno, esto es bueno. El amor no hace mal. El amor no puede hacer daño. Alguien dice, he escuchado, yo lo he escuchado, y tal vez usted también, de algunas mujeres que dicen, mi marido me pega porque me quiere. Dice, el amor es benigno, el amor no puede hacer daño. ¿Se da cuenta? Dice, el amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. El amor no desea, el que ama no desea lo que otro tiene, sino que se alegra con lo que tiene. El amor no es presumido, el amor no se envanece, no tiene vanidad, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se enoja, no guarda rencor, no se alegra con las injusticias, pero se alegra con la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Recuerde, estamos viendo que el cristiano verdadero se caracteriza porque ama a sus hermanos. En el capítulo 22 de Mateo, en el verso 36, un fariseo le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley de Dios? Y Jesús le contesta, amarás a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Y fíjese, qué tan importante es esto de amarnos unos a otros. Qué tan importante es el amar verdaderamente y no de palabra. Ahí mismo, en esta primera carta de Juan, pero en el capítulo 4, en el verso 7 dice lo siguiente, fíjese bien, vamos a ver. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dice, nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vea lo que está diciendo aquí Juan. A ver, ¿quién ha visto a Dios? Nadie. Nadie vio a Dios. ¿Cómo
podemos entender y demostrar que Dios existe? Bueno, Juan dice primero, Dios es amor. Entonces, ¿cómo podemos saber que Dios existe? Cuando nos amamos realmente unos a otros, de corazón, porque el amor que viene de Dios se tiene que manifestar. Y de esa forma sabemos que Dios está en nosotros y que nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Dice, nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, entonces Dios permanece en nosotros y sabemos que Él es real y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Un predicador define el amor de esta manera. Dice, el amor es estar dispuesto al autosacrificio por el bien del otro, sin exigir reciprocidad ni que la persona amada sea merecedora de ese amor. ¿Sí escuchó lo que dijo este predicador? Dice, el amor es estar dispuesto al autosacrificio por el bien del otro, sin exigir que sea recíproco, ni que la persona amada sea merecedora de ese amor. Como te portaste bien, te voy a amar. Y como te lo ganaste, ahora te amo. No, porque Dios nos amó sin nosotros merecerlo. ¿O merecíamos el amor de Dios? Nadie lo merecía y nadie lo merece. Esta es una definición que puede ser útil para entender mejor lo que es el amor, ¿verdad? Y en conclusión de este punto, si amamos a Dios, entonces de manera natural va a fluir el amor a tu hermano. Eso está diciendo Juan en lo que leímos ahí, en donde Dios es amor. Si amamos a Dios, entonces de manera natural va a fluir el amor a nuestros hermanos. Muy bien, punto número 4. Y este se encuentra en el capítulo 5 de Juan, en el verso 1. Estamos viendo señales de que somos hijos de Dios. Y esta es otra señal. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Aquí la característica es esta. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. La palabra Cristo es una palabra griega que significa ungido o Mesías. En el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento es el Mesías, en el Antiguo Testamento era el ungido de Dios. Y Jesús es este ungido, Jesús es este Mesías. Y dice, vea bien hermano, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, esto es, el ungido, todo aquel que cree que Jesús es el ungido anunciado en el Antiguo Testamento o el Mesías anunciado en el Nuevo Testamento. Jesús, podemos decir que es el nombre de pila que se le dio al Señor, ¿verdad? Jesús. Ese nombre le dijo el ángel Gabriel a María que le debería de poner. Llamará su nombre Jesús, no Cristo, porque Cristo es un título. Nosotros decimos Jesucristo, pero su nombre es Jesús. Y Cristo es el título que es el ungido o el Mesías. ¿Qué significa? Que Dios envió a Jesús para ser Rey y libertador en nuestras vidas. Por lo tanto, Jesucristo es Jesús el Mesías o Jesús el ungido. Pero su nombre es Jesús. Es lo mismo que hablamos nosotros cuando decimos esta palabra griega que es el Mesías, que viene a ser el libertador. En el Israel antiguo, y ya terminamos con esto, cuando se le daba a alguien una posición de autoridad, se derramaba aceite sobre su cabeza, ¿verdad? Lo ungían, era el ungido, para simbolizar que se le apartaba para ese servicio, para ese trabajo que Dios le estaba dando.
Por ejemplo, al rey Saúl se le ungió, Samuel también fue ungido como profeta, David. Reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos de esa manera. La unción era un acto simbólico que demostraba la elección o que eran los elegidos para llevar a cabo algo. Y aunque ese significado se refiere a la aplicación de aceite sobre la cabeza, que simbolizaba autoridad, se refiere también a la consagración de una persona por parte de Dios. Muchas veces se ungía a una persona también sin aceite literal. De esa manera se declaraba que esa persona era apta para algo, por eso se le llama a Jesús el ungido, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Jesús fue ungido con aceite en 2 ocasiones específicas, y él fue ungido por 2 mujeres en esas 2 ocasiones específicas. En Mateo 26, 6 y 7, vamos a leer y terminamos. Mateo 26. Dice el verso 6, capítulo 26 de Mateo: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Y bueno, seguimos leyendo para entender bien el contexto. El verso 8 dice: al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Esto es el ungirlo, ¿verdad? Verso 12 dice: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Fíjese, lo estaba ungiendo, estaba dándole la unción. En Lucas 7 también leemos este texto, capítulo 7 de Lucas. En los versos 37 y 38 dice, verso 37: entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y las enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Entonces, miren, vemos cómo Jesús fue ungido en la cabeza y fue ungido en los pies, ¿verdad? Jesús el ungido, Jesús el Mesías, el Cristo.